Vale, entonces les voy a poner aquí lo último que quedamos viendo, que fue, quedamos viendo el teorema del sándwich. Teorema del sándwich. Ya, que acuérdense que lo que habíamos visto así como, digamos, vimos el enunciado, ¿no? Pero la idea es pensar en que yo tengo aquí una cosa, voy a hacer que avancen como para abajo porque sí, que se está moviendo. No, espérate, no es tan fácil girarlo, así que mejor vamos a hacerlo bien. Tengo una cosa aquí que se está moviendo de alguna forma y converge a alguna parte, ¿no es cierto? Pero tengo otra que también se está moviendo, estas se pueden cruzar, lo importante es que en algún momento se dejen de portar así aleatoriamente y también converge algo. No pisé el compu. Las dos van a lo mismo. Eh, y la que me interesa viene por aquí, ¿no es cierto? Y en algún momento también se ordena junto con las demás y se mete entre medio de las dos. Y como va siempre entre medio de las dos, no le queda otra alternativa que terminar aplastándose como si fuera el relleno del sándwich. ¿Ya? Esa es la idea y la razón por la que tiene ese nombre. Sí, ahí está el L del límite. ¿Vale? Y esto de que se ordene en algún punto, en este caso, por ejemplo, del dibujo, está ocurriendo aquí. ¿Sí? Ahí está el N0, en donde una de las dos se pone por arriba, la otra por abajo, y nuestra sucesión se pone por en medio. ¿Ok? Esa es la idea. Y cómo se anota esta cuestión es que uno considera dos sucesiones, AN, BN sucesiones, tales que AN converge a L y BN converge a L, ¿no es cierto? Y XN, una sucesión que cumple que existe un momento en el que de ahí en adelante estas cosas se ordenan. Entonces, XN también converge a L. ¿Ya? Y lo que habíamos dicho es que esto particularmente era útil cuando queríamos probar que algo era cero, porque cuando algo es cero, lo podemos poner aquí abajito, observación en particular, si sabemos que xn es mayor o igual que cero para todo n, y que xn es menor o igual que alguna sucesión. Voy a ponerle v como para respetar el orden de arriba, ¿ya? A partir de un momento, y si sabemos que Bn tiende a cero, juntando esas tres cosas por el teorema del sándwich, entonces xn también se va a cero. ¿Ya? Y esto era útil porque nos sirve así o nos sirve así. ¿Ya? Y con módulo tenemos siempre gratis esta primera cosa. Entonces lo único que nos bastaría sería ponerle por encima algo que se vaya a cero. Ya, esa es la idea. Vamos a avanzar un poco en contenidos y después, si nos queda rato, vamos a hacer ejercicios, si no los vamos a hacer el martes. ¿Ya? Eh, entonces, el ayudante también ayer les mostró un poco cómo se comportaba cuando mezclábamos sucesiones nulas y acotadas, ¿no es cierto? Eh, y hay cosas que se pueden hacer en verdad en general, como no solo con nulas y acotadas, sino que con cualquier cosa eh, que sea una sucesión, ¿vale? Entonces,
El Javier preguntó si la tarea va a ser después de sonar receso antes. No sé, les dije que no sabía. Que después de esta semana voy a tener idea, así que yo creo que el martes les puedo decir, pero todavía no sé. Si sea antes se los digo por el foro, pero el martes ya debería tener las fechas, todavía no. Eh, ya, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, hay que hacer un par de calculitos antes. Ya. ¿Por qué esto es relevante? Porque con esto en verdad es donde vamos a empezar a... Maldita gente que está cortando cosas al lado. Ya, espero que no moleste demasiado. Tengo el micro apuntando por otro lado, de hecho, así que debería filtrarse un poco, pero no lo sé. Eh, entonces, si yo tengo dos sucesiones, no necesariamente tienen que ser dos, ¿eh? Si pasa con dos, pasa con la cantidad que ustedes quieran. Ok, sucesiones y un numerito real. Eh, y vamos a tener que xn converge a x y que yn converge a y. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Primero, si tomamos el límite cuando n tiene infinito de multiplicarla, ¿no es cierto? Esto en el fondo dice que la constante la podemos tirar para afuera. O sea, ¿qué pasa? Esto. Tenemos que, si yo las quiero sumar, lo que va a pasar es que el límite va a poder sumarse directamente, sin problema. Si junto la primera y la segunda, ¿no es cierto? Si yo puedo sumar, esta sucesión Y puede ser una constante, podría valer -1, por ejemplo. Entonces con eso tendría la resta. Así que por eso en general uno no pone la resta. Tengo que el límite del producto también es el producto de los límites. Y tengo que el límite de la división es la división de los límites siempre y cuando aquí tienen que pasar dos cosas. Primero, que n sea 0 para finitos n, ¿sí? Porque si no, a ver, si el n valiera 0 infinitas veces, estaría infinitas veces dividiendo por 0. Y si estoy infinitas veces dividiendo por 0, entonces esta cosa de aquí, que es la sucesión de las divisiones, no sería una sucesión, porque estaría infinitas veces no existiendo. Y acuérdense que la cosa de existir requiere de que si falla, falle solo infinitas veces. Así que no puede ser infinitas veces cero. Y la otra es que si yo quiero que el resultado sea de dividir por el límite de y, entonces y tampoco puede ser cero. ¿Ya? O sea que el límite de in no puede ser cero. ¿Vale? Esas dos cosas son las que tienen que ocurrir. Ya, es importante tenerlo en mente. Normalmente uno no lo anda revisando con tanto detalle. Al principio sí, pero después ya lo ignora un poco. ¿Vale? Ya. Y lo que viene como materia después de esto es empezar a pensar un poquito más en propiedades de cómo funciona esta asociación. ¿Ya? Entonces, un
ejemplo slash ejercicio. Si yo tuviera mi sucesión esta, podríamos hacer que fuese, qué sé yo. Esa sucesión. Primero lo que hay que revisar es qué es lo que ocurre abajo, ¿ok? En el denominador. Y lo que ocurre abajo es que podría esto ser cero en algunos casos, ¿ya? Y si es cero en algunos casos, y esos no son todo el rato, entonces estaríamos bien con que sí sea una sucesión. Entonces, ¿cuándo esto puede llegar a dar cero? Si es que el n valiese 1 o valiese menos 1. Ahora, obviamente el n toma desde el 0 en adelante, así que este de aquí no va a pasar nunca, en verdad. Este no es un problema. Así que solo se indefine una vez. ¿Ok? Como se indefine una vez, entonces es sucesión, ¿ya? Así que esa parte está bien. Segundo, yo aquí tengo, podría pensar que si considero que tengo la sucesión de arriba y la sucesión de abajo, podría venir acá, tengo una división y usar la número 4, ¿no? Para tratar de sacar el límite. ¿Cuál es el problema? Que si este lo vamos a hacer avanzar, por ejemplo, la n, se nos va a arrancar, se nos va a ir infinito, porque dice n más 1, entonces a medida que el n crece, este valor va a ser cada vez más grande. Debemos definir lo que es una sucesión no convergente. Lo mismo con este también se nos va a infinito. Entonces yo no podría decir infinito dividido en infinito me da algo, ¿ya? Entonces esto no se puede considerar como dos sucesiones separadas. Entonces esto estoy obligado a analizarlo de otra forma. Entonces, lo que sí puedo notar es que si yo factorizo, por ejemplo, abajo, yo puedo escribir esto, ¿cierto? Y si puedo escribir eso, como sabemos que el n nunca va a valer menos 1, esto de aquí y esto de aquí podría simplificar y dejarlo escrito así. ¿Ya? Entonces, en verdad, mi sucesión se escribe como 1 dividido en n menos 1. Entonces, nosotros sabemos que 1 dividido en n tiende a 0. Entonces, ¿qué podríamos tener de diferente aquí? Que si yo voy evaluando, por ejemplo, cuando x vale 0, digo, cuando n vale 0, yo tendría el valor menos 1. Cuando el x vale 1, tendría aquí 1 menos 1, ese no me sirve, así que ahí no existe. El x2 sería 1 dividido en 2 menos 1, así que sería solito. El x3 va a ser 1 dividido en 3 menos 1, o sea, 1 dividido en 2. Pues el x4 va a ser 1 dividido en 4 menos 1, o sea, en 3, bla, 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 bla. O sea, lo que en verdad está pasando es que esta cuestión es bastante parecida al 1 dividido en n, pero como que va retrasada, va como un pasito antes. Porque si lo comparamos, esta sucesión, Profe, ¿sí? ¿podría repetir lo que hizo desde el X0 hasta el X4? Que no lo entendí muy bien. Ujú. Ya, voy de nuevo. Gracias. Voy tan de nuevo que lo voy a borrar. Reemplazó, ¿no? Sí, eso sí. Imagínate que ya, aquí voy a poner el 1 dividido en n menos 1, aquí voy a poner el 1 dividido en n, porque hagamos la comparación. Cuando n vale 0, sería el x0, tendría 1 dividido en 0 menos 1, o sea, menos 1. ¿Ya? Y aquí esta cuestión no existe. Cuando el n vale 1, lo que tendría sería 1 dividido en 1 menos 1, o sea que no existe. Y acá tendría 1 dividido en 1. 1. Cuando n vale 2, tendría 1 dividido en 2 menos 1, o sea
1. Y aquí tendría 1 dividido en 2. Cuando el n vale 3, tendría 1 dividido en 3 menos 1, o sea, 1/2. Y acá tendría 1/3. Cuando el n vale 4, aquí tengo 1 dividido en 4 menos 1, o sea, 1/3. Y aquí tendría 1/4. ¿Ya? Y esto es lo que les estaba diciendo. Si lo comparo, es como que en la sucesión que tenemos ahora de ejemplo aparece siempre el mismo término, pero después. ¿Ya? Y eso tiene sentido porque lo que estoy haciendo aquí es que a la n, que es como el pasito de tiempo que habíamos dicho, le estoy quitando 1, entonces lo estoy atrasando un paso. Si le quitara 2, pasaría lo mismo, pero pasaría con 2 pasos de retraso. Y así todo el rato. ¿Ya? Entonces, lo que tendría sentido pensar es que si 1 dividido en n se va a 0, 1 dividido en n menos 1 también debería irse a 0, porque es la misma cuestión, solo que va con retraso. ¿Ok? Entonces, uno podría pensar, aquí la intuición dice que debería ser que xn converja a 0, porque es lo mismo que 1 dividido en n, pero retrasada. ¿Ya? Y esa cuestión efectivamente es la que pasa. Entonces, cómo lo vamos a pensar? Hay dos opciones. Una es tratar de acotarlo y usar una especie de teorema del sándwich, pero vamos a ver que eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si yo tengo n y tengo n menos 1, ¿cuál de los dos es más grande? El n, ¿cierto? Entonces eso va a quedar en ese orden la desigualdad. Y cuando yo quiera pasar dividiendo estos términos, tendría que pasar, los dos son positivos, así que no va a haber un problema, son positivos siempre y cuando el n y el n menos 1 fueran mayores o iguales a 0. O sea que tendríamos que considerarlo desde el 1, ¿ok? Y en ese caso, podríamos pasar dividiendo y quedaría que el 1 dividido en n menos 1 es más grande que el 1 dividido en n. ¿Ya? Y tiene sentido porque como va con retraso, lo que está haciendo es achicarse, pero achicarse después. Cuando se achica después, termina siendo más grande. ¿Ya? Entonces, aquí no me serviría porque yo tengo que ponerle algo por encima de la sucesión que quiero probar que se va a cero. Y aquí lo que yo sé que se va a cero, que es 1 dividido en n, la está quedando por abajo. ¿Ok? Entonces, lo que podría hacer es comparar con el n al cuadrado, por ejemplo. Y yo sé que el n al cuadrado se va a hacer. Y ver qué cosa es más grande y qué cosa es más chica. De nuevo vamos a fallar así. Entonces, lo que hacemos con estas sucesiones, en vez de tratar de acotarlas, es lo siguiente. Yo tengo mi xn que dijimos que era 1 dividido en n menos 1. Y lo que voy a hacer es irme a la n que tenga el exponente más grande. En este caso está la n sola, así que n elevado a 1. Y dividir por eso arriba y abajo. ¿Por qué arriba y abajo? Porque así en verdad no estoy haciendo nada, porque tengo el 1 dividido en n arriba y el 1 dividido en n abajo. Esto lo podría simplificar y no hago nada. Y así no cambio el valor. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que me queda 1 dividido en n, y acá me queda n dividido en n, menos 1 dividido en n. ¿Ok? Y si vuelvo a escribir esto, me queda 1 dividido en n, aquí me queda 1, y aquí me queda 1 dividido en n. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa con esos términos? Que ahora yo sé que si le llegase a tomar el límite, podría separarlo ahora en esta cosa de arriba y en esta cosa de abajo. ¿Ok? Entonces yo podría decir que el límite de xn va a ser el límite de an dividido en bn con an, la cosa de arriba, y bn, la cosa de abajo. ¿Ok?
Y ahora yo sé que esto tiende a 0, y esto va a tender a, esto es una resta, entonces tendría que separar los límites. La primera parte vale 1, así que eso no va a valer, digo, no se va a mover. Y después le voy a restar el límite de 1 dividido en n, que también es 0. ¿Ya? O sea, esto es 1. Como el límite de la cosa de abajo no era 0, yo puedo decir que esto va a ser entonces el límite de lo de arriba, que es 0, dividido en el límite de lo de abajo, que es 1. O sea, 0. ¿Ok? Entonces, el otro teorema es bueno porque me sirve para encerrar cosas, pero yo necesito poder encerrar con algo que sí sepa cuánto vale. Entonces, cuando no puedo, tengo que buscar tres técnicas. ¿Cuándo sirve hacer esto? Este truco está aquí marcado en celeste, este de aquí. Sirve siempre que yo tenga fracciones. ¿Sí? Yo podría haber hecho lo mismo incluso aquí en este primer paso, sin haber hecho la simplificación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, otro problemita. Ejemplo 2. Si yo tuviera que mi sucesión es, qué sé yo, dividido en n por n más 2, n más 3, así. Ya, de partida. Como el n siempre va a ser 0 o más, ese de aquí siempre va a ser más que 2 porque va a ser 2 más algo. Este de aquí siempre va a ser mayor que 3 porque va a ser 3 más algo. Y este de aquí solo podría fallar en 0. De ahí en adelante siempre va a ser mayor. Así que en este caso, esta sucesión falla solo para n igual a 0. Así que sí es sucesión porque falló solo una vez. ¿Qué hago ahora entonces? Lo mismo que hicimos arriba. Voy a tener que es n cuadrado más 1, porque esto ya no se puede simplificar porque no hay nada en común arriba y abajo. Tengo esto, esto y esto. Y lo que les dije, lo que hay que hacer es buscar el n que está elevado al mayor valor posible. Entonces, para poder hacer eso, yo necesito desenrollar este corcho que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces tendríamos que hacer la multiplicación. Esto quedaría n cuadrado más 5n más 6. Y acuérdense que esto sería el primero por el primero por el segundo, después el segundo por el primero y el segundo por el segundo. ¿Ya? Y se suman. Entonces nos queda lo de aquí abajo. Y después sería todo lo de abajo multiplicado por n. Así que toda esta cuestión me quedaría n cuadrado más 1. Y aquí abajo me va a quedar n por n cuadrado, que es n cubo, n por 5n, que es 5n cuadrado, y 6 por n, que es 6n. ¿Ya? Entonces ahora dice, ¿cuál es el exponente más grande que está dando vueltas por aquí? Este, n al cubo. Entonces voy y multiplico por 1 dividido en n al cubo, y aquí 1 dividido en n al cubo. ¿Vale? Entonces lo que me queda como resultado es dividir cada cosa por n al cubo. Entonces me va a quedar n cuadrado dividido en n al cubo más 1 dividido en n al cubo dividido en n al cubo dividido en n al cubo más 5 dividido en n al cubo, perdón, 5n dividido en n al cubo más 6n dividido en n al cubo. ¿Vale? Entonces ahora solo restamos los exponentes, sería 2 menos 3, me queda 1 abajo, este me quedó igual, este de aquí me queda como 1, este me queda como 5 dividido en n al cuadrado, y este me va a quedar como ups, yo caché que es lo que pasó aquí. Aquí era n cuadrado, así que este es 5 dividido en n, ¿no? Es 2 menos 3, hay 1 que queda abajo. Y aquí hay diferencia de 2. Esto sí es 6 dividido en n cuadrado. ¿Vale? Entonces, haciendo lo mismo que hicimos arriba en amarillito, lo que ocurre es que
todas estas cosas se van yendo a cero, porque acuérdense que dijimos que 1 dividido en n a la k, cualquiera sea la k entera, natural de hecho no entera, y que no sea cero, tiende a cero, ¿ya? Entonces, tenemos dos formas de hacer esto. Vamos a usar la segunda siempre porque es la más rápida, pero para ir explicando esto sería de nuevo el límite del xn, separarlo como el límite de an dividido en bn, con an, la cosa que está arriba, bn, la cosa que está abajo. ¿Ok? Y entonces, el límite de lo primero, 1 dividido en n, se va a 0. 1 dividido en n al cubo también se va a 0. Entonces esto es 0. Y lo de abajo es 1 más 5 dividido en n, que es 0. 6 dividido en n cuadrado, que también es 0. 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queda? Que este límite va a ser la división de los límites, o sea, 0 dividido en 1, 0 otra vez. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está justificando el proceso, pero lo que nosotros terminamos escribiendo es lo siguiente. Después de todos estos cálculos, ¿no es cierto? Teníamos, esta era nuestra sucesión original. ¿Vale? Lo que hicimos fue desarrollar todo y dividir por n al cubo en este caso y quedarnos con que esto era 1 dividido en n más 1 dividido en n al cubo dividido en 1 más 5 dividido en n más 6 dividido en n cuadrado. ¿Ok? Y lo que uno termina haciendo, para no tener que hacer esta parte que está en amarillo todo el rato, es decir, cuando tomamos límite, el límite de xn va a ser el límite de esta cosa a la que llegamos después de calcular. Y acá, en vez de decir, bueno, entonces el A es lo de arriba, el B es lo de abajo y calcular los límites es, este tiende a 0, este tiende a 0, este tiende a 0, este tiende a 0. Resultado, 0 más 0 dividido en 1 más 0 más 0, 0. ¿Ya? Como que no es necesario hacer tanto el proceso porque ya cuando lo vamos haciendo varias veces, nos damos cuenta que todo el rato pasa lo mismo y por lo tanto lo vamos haciendo, ¿ya? Dime, Diego. Profe, es que me perdí en la parte naranja que escribió después de la flechita de ese 0 más 0. No sé por qué lo puso. O no lo entendí mejor. Es amarillo, no naranja. Ah, Bien, perdón. sí, da lo No mismo. distingo bien los colores. Ah, chuta. Da lo mismo, pero sí te entendí, si era solo por molestar. Ya, mira. Esto de aquí, de lo de la flechita, decís tú que no sabéis por qué salió. Sí, 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 es el que dice 0 más 0. Es porque el n lo reemplaza por 0, ¿cierto? Y el 1 dividido en 0 es 0, ¿o no? No, No tiene nada que ver. uno dividido en cero no existe. Lo que Es estoy que, haciendo con la flechita, Diego, es decir que esto es el límite. O a lo que tiende. Acuérdate que no es que cuando digo como, no sé, por la asociación x n tiende a x, pongo una flecha. ¿Sí o no? sí, sí. Ya, pues. Entonces, lo que estoy diciendo con eso es decir que esto tiende a, como es una suma de cosas, voy a sumar los límites por separado. Pues el 1 dividido en n tiende a 0, entonces este 0 de aquí. Y el 1 dividido en n al cubo también tiende a 0, entonces este 0 de acá. ¿Vale? Ya. Ah, entonces lo mismo lo repitió abajo. Sí, lo mismo que hicimos acá, claro, pero con la otra cosa. Y lo que estoy usando es, en el fondo, esta propiedad, por la segunda. Esta. ¿Cachai? Como decir que Ah, si ya, tengo el ya. límite de una suma, lo separo en la suma de los límites. Sí, sí, sí. No, no había entendido bien. Ya, ahora sí. Gracias, ¿Ahora profe. sí? Sí. Súper. Ya, entonces lo que les digo es que esto en el fondo es la justificación
Y como pasa todo el rato, uno empieza a no tener que hacer la separación explícitamente, sino que simplemente agarrar el coso y decir este es límite cero, este límite cero, este límite cero. ¿Ya? Y esta es una técnica general que se ocupa siempre que tengamos como fracciones donde la n aparece en potencias. Si aparecieran otras funciones ya no nos sirve, pero cuando son solo polinomios, ahí sí sirve. ¿Ok? Ahora, me imagino que en sus cabezas, en estos momentos, están diciendo ya, ¿y todas estas cuestiones nos van a dar cero? Porque estos dos ejemplos dieron cero, y la respuesta es que no, porque depende de a cuánto esté elevado la n. ¿Ya? Por ejemplo, si ahora tuviéramos que nuestra sucesión es, qué sé yo, n cuadrado más 7 dividido en, no sé, 2 por n más 1 y n más 2. Esto así. ¿Qué hacemos? Hay que dividir por el exponente más grande, entonces hay que mirar. Aquí arriba está el n cuadrado. Y acá abajo, aquí hay una n, aquí hay otra n, se están multiplicando. Aquí abajo también hay un n cuadrado. O si quieren, lo podemos multiplicar. Aquí hay que dar 2 por n cuadrado más 3n más 2. Entonces esto de aquí va a ser n cuadrado más 7. Dividido en 2n cuadrado más 6n más 4. Y ahí multipliqué las cosas. O sea, efectivamente lo más grande que hay es un n cuadrado y está arriba y abajo. Entonces, de nuevo, 1 dividido en n cuadrado, 1 dividido en n cuadrado. Y nos va a quedar entonces n cuadrado dividido en n cuadrado, que sería 1 más 7 dividido en n cuadrado. Dividido en 2n cuadrado dividido en n cuadrado, se va a quedar 2 más 6 dividido en n, porque va a ser n dividido en n cuadrado, me va a quedar una n abajo, y aquí me va a quedar así. Entonces, cuando yo tomo límite, va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 7 dividido en n cuadrado, dividido en 2 más 6 dividido en n, más 4 dividido en n cuadrado. Igual que antes, constante dividido en n cuadrado tiende a 0, constante dividido en n tiende a 0, constante dividido en n cuadrado tiende a 0. Resultado, lo de arriba dividido lo de abajo. ¿Qué quedó arriba? 1. ¿Qué quedó abajo? 2. ¿Vale? Entonces, en ese caso, ya no me dio 0, me dio un valor. ¿Ok? ¿Se va entendiendo cómo se hace el método, el cálculo de las cosas? ¿Sí? Cool. Bien, veo deditos para arriba. Bacán. Dame un segundo. Entonces, ahora tenemos dos casos. Tenemos cosas que se están yendo a 0, cosas que se están yendo a un número distinto de 0. ¿Qué también puede pasar? Puede pasar que yo tenga una cosa como la siguiente. Voy a poner lo mismo de arriba y aquí voy a poner, no sé, esto. Entonces, otra vez, voy y divido por el exponente más grande. El exponente más grande otra vez es n cuadrado, dividido por n cuadrado. ¿Vale? Hacemos el calculito, queda n cuadrado dividido en n cuadrado me da 1, más 7 dividido en n cuadrado, y aquí abajo 2n dividido en n cuadrado, o sea 2 dividido en n, y aquí queda más 3 dividido en n cuadrado. ¿Ok? Entonces, si voy y pongo límite cuando n tiende a infinito de mi sucesión, va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 7 dividido en n al cuadrado, dividido en 2 dividido en n, más 3 dividido en n al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que este tiende a 0, este tiende a 0,
y este tiende a 0. Entonces, si yo quisiera decir, esto es 1 dividido en lo de abajo, sería 1 dividido en 0. ¿Ya? Y si vamos a la parte, acuérdense que la justificación es usar la propiedad 4 que está aquí, la de la división, dice que el límite de lo de abajo no puede ser 0. ¿Ok? Y lo que me acaba de pasar aquí es que el límite de lo de abajo es 0. Ya, así que esto se rompe. Entonces, aún no lo hemos visto porque no les he dicho qué significa que una asociación no sea convergente. Pero es cuando les pase esto es porque en verdad esto está tendiendo a infinito. O sea que no converge porque explota. ¿Ya? Pero no lo hemos dicho formalmente, así que de momento lo que sabemos, lo que podríamos decir que esta técnica no funciona. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir, en verdad, como les dije, es que tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, si van mirando los problemas, fíjense en qué es lo qué lógica está siguiendo. Miremos el primero otra vez. En el primero, bueno, en verdad el primero está más arriba. Este es el primero. En el primero yo tenía una cosa que está elevado a 1, dividido en una cosa que está elevado a 2. ¿Ya? Y eso tendió finalmente a 0. En el segundo ejemplo tengo una cosa que está elevada a 2, dividida en una cosa que está elevada a 3. Ahí está el 2, y aquí hay un 3. ¿Ok? En el tercer caso, tenía una cosa elevada a 2, dividida en una cosa elevada a 2. O sea, en este caso era en el mismo exponente arriba y abajo. Y en el último, es una cosa de exponente 2, dividida en una cosa de exponente 1. O sea que acá es más grande el exponente de arriba. ¿Ya? Entonces, resumen de estos ejemplos. Teníamos, el 1 era n más 1, ya no me acuerdo. Voy a mirarlo. Era n más 1 dividido en eso, sí. N más 1 dividido en n cuadrado más 1. Esa era mi sucesión. Entonces, teníamos grado 1 dividido en grado 2. Y lo que me daba como límite fue 0. El ejemplo 2, este ya era más asqueroso. ¿Cuál era el ejemplo 2? Este era el ejemplo 2. Voy a copiarlo y vamos a intentar. Esto no va a calzar, pero ni de cerca, así que lo voy a pegar ahí. Nunca he sabido cómo hacer que se pegue donde quiero que se pegue. Tengo que moverlo siempre. Pero bueno. Ahí está el ejemplo, no cabe. Estupendo. Pero lo puedo checar. Ah, bueno, ya. Pero ahí está. Ahí dice n más 3. Vamos a ponerlo, aunque sea. Ya, ahí está. Entonces aquí tengo grado 2 dividido en grado 3. Nos dio como límite 0. En el tercer ejemplo nos pusimos n cuadrado más 7 dividido en 2, n más 1, n más 2, si mal no recuerdo. ¿Sí? En este caso tengo grado 2 dividido en grado 2. Acuérdense que el grado es el mayor exponente que tiene el polinomio. ¿Ya? A eso me refiero con grado. Y aquí nos dio el límite 1/2. Y en la 4 tenía
n cuadrado más 7 dividido en 2n más 3. N cuadrado más 7 dividido en 2n más 3. Pues aquí era grado 2 dividido en grado 1. Y esto nos dio que el límite era más infinito. O sea que no converge. Entonces, ¿cuál es el resumen que se puede ver de acá de la tablita? ¿Qué es lo que está pasando? Cada vez que tuve arriba menos grado que abajo, me dio 0. Cuando me dieron los dos iguales, los dos grados iguales, me dio un número. Que si se fijan, aquí hay un 1, ¿cierto? Que no lo ponemos, pero ahí hay un 1. Y aquí hay un 2. El 2 era el que estaba acompañando al n cuadrado. Y es justo lo que me dio como límite. Y cuando el grado de arriba es más grande que el de abajo, me dio que no converge. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos polinomios que tienen a la n como variable, esta es la regla que siempre opera. ¿Ya? Y viene basada en la matraquita que estuvimos haciendo al principio. Entonces, sea xn igual a... Normalmente uno ocupa P y Q, pero en fin, vamos a ocupar las letras siempre. Bn con AN y Bn polinomios de variable n. O sea que AN es una cosa así. Y Bn también es una cosa así. Otra letra vamos a usar así. Y esto parte en 0 y termina en, le voy a poner aquí B mayúscula y a este le voy a poner A mayúscula. Sí, quedaron medios pegados, pero déjenme lo arreglo al tiro. Ahí está. Ok, esos son mis polinomios. Entonces, el grado de AN es A y el grado de Bn es B. ¿Por qué? Porque va a ser el exponente mayor, porque es donde justo termina la suma. Voy a partir de 0, 1, 2, 3 hasta A mayúscula y B mayúscula, entonces me va a quedar hasta esa cosa y ese va a ser justo el grado. Entonces, pasa lo siguiente. El límite de cuando n tiene infinito de xn tiene tres opciones. Si el grado de arriba es más chico que el de abajo, fue lo que dijimos, si el grado de arriba es más chico que el de abajo, entonces el límite es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy abajo, como tengo un grado mayor, estoy siempre dividiendo por cosas más grandes. Y mientras más grande sea la potencia, más grande se va a infinito. Entonces, lo de arriba está creciendo, pero lo de abajo está creciendo más rápido. Entonces, cada vez divido por una cosa que es absurdamente más grande. Por eso da 0. ¿Ok? Cuando A y B son iguales, lo que me da como resultado es el CA dividido en el CB. O sea, el coeficiente que está acompañando al exponente más grande dividido en el otro coeficiente que está acompañando al exponente más grande. ¿Ok? O sea, en el fondo son las constantes que van con los exponentes más grandes. ¿Vale? Y cuando A es mayor que B, o sea, cuando el grado es
más grande arriba, lo que ocurre es que ahora el término de arriba es el que está creciendo más grande, y por lo tanto esta cuestión explota, y por eso se va a infinito. Ahora, si se va a más infinito o menos infinito, va a depender de cuál sea el signo que resulte de los dos términos que van dominando, ¿ya? Entonces esto puede ser más o menos infinito. O sea, en resumen, en ese caso no converge. ¿Ya? Y eso está basado entonces en que si uno ocupa el álgebra de estas cosas, termina dando así. ¿Dudas? No, ninguna, profe. ¿Nel? Ok. Ya. Eh, entonces, lo que viene después de esto es una cosa que es un poquitito más complicada, que la vamos a separar entre ver una parte hoy día y otra parte el martes, que se llama Teorema de las sucesiones monótonas. ¿Ya? Es complicada por el entendimiento, no porque sea muy largo de hacer, ¿ya? Es simplemente porque hay que ocupar un par de cositas más para ver, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver lo que es no convergente, que es lo que nos quedó pendiente de aquí, que apareció, y que está bien que lo definamos, y después vamos a cerrar con eso. Entonces, hay dos maneras de no converger, porque recuerden que la definición de converger es, hay un momento en que yo me quedo cerca de un valor, y de ahí para adelante, ¿cierto? Entonces, para no converger, lo que tiene que ocurrir es una opción, que no exista ese momento en el que me quedo cerca, porque me quedo como bailando alrededor, por ejemplo. Puede pasar que, si se acuerdan, el otro día alguien dijo que podía ser como las trigonométricas, que iban subiendo y bajando todo el rato. Entonces, las trigonométricas tienen esta desventaja de que van subiendo y bajando todo el rato, y que por lo tanto no se van a acercar nunca a nada, porque están siempre oscilando. Y la otra opción de no converger es que en verdad nunca pueda estar cerca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me arranco. Entonces esas son dos opciones de no converger. Entonces revisemos. De qué forma podríamos no converger. Entonces, uno sería lo que se conoce coloquialmente como explotar. ¿Qué pasa si exploto? Si exploto quiere decir que me acerco a más infinito o a menos infinito. ¿Ya? A ver, aquí dice no converger, pero a veces uno lo termina diciendo como que tiende a más o menos infinito. ¿Ya? Está mal en el sentido de decir que tiende porque no se está acercando, porque uno no se puede acercar a infinito, pero como uno sabe que explota, lo termina haciendo así. Entonces, la forma en la que uno dice que explota es decir que cada vez se hace más grande o más negativo. ¿Ya? Así como muy grande positivo o muy grande negativo. Entonces, de aquí puede salir que una sucesión
tiende a infinito si es que, aquí esto yo siempre lo escribo con blanco, no sé por qué ahora lo escribí con azul. Tiende a infinito si es que para toda barrera que le pongamos por encima, siempre hay un momento en que de ahí en adelante supero esa barrera. Ya, si se acuerdan de la parte de mate 1, en la que vimos funciones que no eran acotadas o funciones que tendían a infinito, era más o menos la misma idea. Pues yo le ponía a la sucesión, aquí esto va así, está haciendo cosas, y yo voy y le pongo una barrera aquí, la pasa. Una barrera más arriba, la pasa. Otra barrera, la pasa. ¿Ya? No siempre la va a pasar en el mismo tiempo, pero siempre la va a empezar a pasar y de ahí no se va a devolver. ¿Ya? Y eso significa que tiene infinito porque cada vez que yo le intento poner una barrera por encima, la sucesión la traspasa en algún momento. ¿Ya? Y esa sería como la idea de acercarse a infinito. ¿Ya? Por eso es que uno ocupa la palabra tiende, porque en verdad sí me estoy acercando, pero no puedo medir una distancia con el infinito. ¿Ya? Porque si yo quisiera hacer esto, así como xn menos infinito, como la distancia entre xn y infinito, entonces me rompe y me daría infinito siempre. ¿Ya? Entonces por eso uno lo descarta y lo cambia por poner esto, porque es como cada vez soy más grande. ¿Ok? Y por el otro lado, una sucesión tiende a menos infinito o infinito negativo, como quieran hacerlo. Si es que ocurre ahora exactamente lo mismo, pero la barrera está para el otro lado. ¿Ya? O sea, en vez de ir hacia arriba la barrera, la voy a pasar hacia abajo. Y pasar esa barrera hacia abajo sería entonces que yo dijera para todo M, ahora minúscula, es una costumbre mía poner la M minúscula para las cotas inferiores. Existe un momento en que de ahí en adelante siempre estoy por debajo de esa barrera. ¿Ya? Entonces, si yo hiciera ahora esto en un monito, tendría que hacer como que ahora esta cuestión está así haciendo cosas y va bajando, 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 bajando todo el rato. Entonces ahora mis barreras van y la paso hacia abajo, otra barrera más abajo, la paso hacia abajo, otra la paso hacia abajo y todo el rato. ¿Ya? Es de nuevo lo mismo, pero ahora me estoy acercando cada vez más hacia abajo y por lo tanto pongo que la estoy atravesando hacia abajo. ¿Ok? Y en los otros casos de no converger sería no se acerca a un valor concreto. ¿Ya? Y esto es lo que simplemente se le dice que diverge, sin más detalle. Cuando uno dice diverge es porque la usted no se está acercando a nada. Cuando uno dice tiende a infinito también puede decir diverge a infinito, pero eso siempre viene como con el apellido, así como con la especificación de decir exploté, pero exploté siempre hacia infinito. ¿Por qué hago ese detalle? Porque yo podría hacer esto, como estar explotando, pero explotando para arriba y para abajo a la vez. Entonces, como que puede ser cada vez más grande, pero subir y bajar. Entonces, yo no podría decir ni que me acerqué a infinito, ni a menos infinito, porque empecé a explotar hacia los dos lados a la vez. ¿Ya? Entonces, es como para cubrir ese caso, o para cubrir el caso en el que me voy paseando entre diferentes valores, pero no me acerco nunca a ninguno. ¿Ya? Y esto puede ser, por ejemplo, menos 1 a la n, porque esta asociación vale 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Ya? Esa nunca se va a acercar a nada porque siempre se va a quedar paseándose entre esos dos valores. ¿Ya? Y otro ejemplo podría ser menos 1 a la n por, qué sé yo, por n cuadrado.
Entonces, el n cuadrado va a hacer que esta cuestión vaya creciendo en valor, pero va a ser primero positivo, después negativo, después positivo, después negativo. Entonces va a ir explotando a la vez que va cambiando el signo. Entonces, esto, si quisiéramos hacer un dibujo como que queda en una zona siempre, pero como va cambiando de signo, no tiene límite, entonces va a ser una cosa así. ¿Ya? Y la de abajo, en vez de portarse tan bien, lo que hace es una cosa así. ¿Ya? Y esas dos se les dice que divergen. ¿Ya? Y esto es que no convergen. Ok, entonces ahí hay una pequeña diferencia cuando digo se va a infinito y no se va a infinito. ¿Qué cosas divergen a infinito? O tiende a infinito, bueno, así que eh, eso, eso, en general, cualquier exponente que le pongan a esto, que no sea cero, evidentemente, porque si le pongo cero, eso me da uno todo el rato. Tiende a menos infinito. Cualquier cosa que sea así, como con un menos afuera, ¿ya? Y en general vamos a poner cosas de ese estilo de momento, ¿ya? Podría, por ejemplo, ponerles, no sé, esto, e elevado a n, eso también se va a menos infinito. Aquí, esto se va a infinito. ¿Ok? Ahí se puede ir jugando con cosas. Cosas que crecen mucho se van a infinito, cosas que decrecen mucho se van a menos infinito. Y si yo voy y le pongo, por ejemplo, una cosa, esa es una buena forma de pensarlo. Si yo tomo algo que diverge a infinito positivo y lo multiplico por menos 1 a la n, voy a empezar a tener esto de que sube, baje, sube, baje, sube, baje, y ahí lo voy a convertir en algo que no se va para ningún lado en concreto. ¿Vale? Eso. ¿Dudas como con la definición de esto? Profe, Ujú. diverge que se aleja, ¿no? Sí, es que diverge en general es que no converge, ya sea porque está zapateando, como el menú de la N, así como arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, o porque explota. Ya por eso al diverge le hacemos como la separación entre decir diverge a infinito o a menos infinito, de solo decir diverge. Ya, pero es como un detallito de cómo se pronuncia. O sea, no de cómo se pronuncia, sino que cómo se le llama a eso en concreto. Ya. Y el teorema importante que les dije lo vamos a dejar mencionado hoy día y el martes lo vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, con esto vamos a terminar. Teorema de las sucesiones monótonas. Entonces, el teorema de las sucesiones monótonas requiere primero saber primero una sucesión es creciente si eh,
todo n. A ver, un momento. Que en verdad me interesa que ocurra desde algún momento, no siempre. Una solución es creciente a partir de n0, si es que desde n0, o sea, para todo n mayor o igual a n0, lo que ocurre es que xn es menor o igual que xn más 1, ¿ya? Y es decreciente a partir de n0 si para todo n mayor o igual que n0 es al revés. En vez de agrandarse cuando avanza un paso, se achica cuando avanza un paso. ¿Ya? Si n0 es 0, entonces simplemente se dice creciente o decreciente. ¿Ya? Ahora, ojo, en general no es tan relevante hacer la diferencia entre creciente a partir de algún momento y creciente, porque lo que en verdad importa siempre va a ser a partir del n0. Si se fijan, cada vez que hablamos de las sucesiones, siempre decimos como a partir de un momento, a partir de un momento, a partir de un momento, como que siempre nos quedamos con esto de fijarnos a partir de un momento, porque lo que pasa al principio no es tan importante, ya porque las sucesiones a nosotros nos interesan para ver los límites, y los límites, como ocurren siempre hacia el infinito, cuando ya ha pasado mucho tiempo, lo que pasa al principio está lo mismo. ¿Ya? Esa es la razón. Por la que no es tan relevante hacer la diferencia a partir de cero. Igual es bueno saberlo, pero como en general uno no se complica y ve que crezca o no, y ya está. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de las sucesiones monótonas? Que el teorema de las sucesiones monótonas, que se abrevia TSM, dice lo siguiente. Sí, Xn es una sucesión creciente a partir de n0 y es acotada superiormente, entonces es convergente o sea que si yo tengo algo que va creciendo todo el rato y tiene techo, o sea, tiene una cota superior, esa cosa converge, pero es más poderoso que eso, sino que no solo nos dice converge, sino que nos dice cuánto vale el límite. ¿Ya? Y además, el límite cuando n tiende a infinito de xn es el supremo de xn para los n mayores o iguales que n0. ¿Ya? O sea que cuando yo tengo una sucesión que todo el rato crece y tiene barrera, cuando yo encuentro la barrera más chica posible, que es el supremo, esa cosa es el límite. ¿Ok? Entonces esta cosa mezcla los dos temas que estuvimos viendo estos días. Lo del supremo y lo de la cómo sacar el límite. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos cosas y nos da el límite. Entonces cuando sabemos sacarle el supremo a un conjunto,
sabemos sacar límites. Entonces aquí tenemos una técnica para encontrar límites. Y por otro lado, porque hay que ver qué es lo que ocurre por el otro lado, acuérdense que si el supremo funciona para arriba, entonces el ínfimo funciona para abajo. Así que cuando tenemos una sucesión que decrece, que es acotada inferiormente, entonces es convergente y además el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión va a ser el ínfimo de los xn para n menor o igual que mayor o igual que n0. ¿Ya? O sea que el ínfimo y el supremo nos van a entregar cómo sacar el límite de esa sucesión. Ahora, ¿cómo se prueba eso? Y cómo se ocupa después es lo que vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? Pero en el fondo esto no nos da la herramienta de decir que si yo puedo probar que la sucesión todo el rato crece, o en algún momento empieza a crecer siempre, cuando yo voy poniendo las barreras, puedo encontrar así el límite, como solo acotando, en vez de haciendo algún reculito. Entonces, eso va a ser otra herramienta, porque ya tenemos el teorema del sándwich, como para demostrar que las cosas, si le pongo una cota por arriba, puedo encontrar el límite, pero para eso necesito saber primero el límite, entonces eso es un poquito trampa. Después tengo que cuando tengo polinomios divididos en polinomios, ahí sí puedo calcular el límite directamente, así que en verdad ahí es gratis, pero en verdad no podemos hacer mucho más que eso. Y lo siguiente es que cuando tenemos esta cosa, podemos tratar de probar que solo crecen o que solo decrecen, y después encontrarle barreras, y encontrando el supremo o el ínfimo, terminamos encontrando el límite. ¿Ya? Entonces, lo que viene ahora es mezclar un poco todos los contenidos que hemos visto en las 5 clases anteriores. ¿Ya? Bueno, en las 6 clases contando esta. Así que la clase 7 en el fondo va a ser como un mix de las primeras 6. Eso. No sé si quieren preguntar algo antes de que nos vayamos. Si no, con esto termino la clase. ¿No? Ya. Entonces, aquí vamos a dar por terminada la clase y acuérdense que si tengo fechas antes del martes se las digo, pero si no, no. El martes nos vemos en la U para los que vayan. Y nos vemos por Zoom para los que no van. ¿Ya? Eso. Que estén bien entonces. Nos vemos. Chau, profe. Chao, chao.